Y el loro alicero básicamente porque es una especie endémica, es decir, que está solamente distribuida dentro de un solo tipo de hábitat, en este caso en las yungas australes. Es una especie de loro que solamente vive en las yungas australes y en ningún otro tipo de ecosistema del planeta, ¿no? Entonces, este tipo de especies generalmente son las más sensibles o que pueden estar más afectadas por las actividades humanas, en algunos casos llevándolas a la extinción. Bueno, hay 8 especies de loros en las yungas australes. Hay algunas con las que se parece mucho más. Es un loro que mide aproximadamente 31 centímetros desde, digamos, el extremo del pico hasta la punta de la cola. Los loros del género Amazona, al cual pertenece el loro alicero, digamos, son loros de cola corta, de alas bastante anchas y redondeadas. Y bueno, en el caso del loro alicero particularmente se caracteriza por una mancha frontal roja en la cabeza y un espejo alar en las plumas cobertoras de las primarias. Una mancha roja bien evidente, sobre todo cuando vuela. Y después el color en general es verde, con las plumas del cuerpo, con un margen gris oscuro. El loro alicero está en una situación bastante delicada, sobre todo teniendo en cuenta por las características de distribución geográfica que tiene, es decir, es una especie muy restringida, y por la historia de vida que le llamamos nosotros, que involucra ciertas características de la especie, como por ejemplo el hecho de que no necesariamente todos los años se reproduce o necesita de huecos buenos en los árboles para nidificar. Digamos, tiene una serie de características que la hacen probablemente mucho más vulnerable a modificaciones de su hábitat. Y por otro lado, el hábitat donde vive tanto en la época reproductiva como en la época no reproductiva, o sea, las yungas australes, han sido realmente muy modificadas, han sufrido una pérdida y una degradación muy importante tanto en Bolivia como en Argentina. Creemos que sí es una situación delicada, ¿no? Quizás no en una situación de peligro extremo, pero sí una situación delicada de la especie. Hay 2 factores que nosotros creemos que han sido importantes en esto de una disminución de su población. En primer lugar, hubo un periodo durante la década de los 80 donde se exportó una gran cantidad de loros aliceros para el comercio internacional. Los loros son en general buscados muchísimo, muy apreciados como mascotas, y en aquella época se exportaron alrededor de 20.000 loros aliceros desde Argentina. Digamos, estos episodios de captura estamos convencidos que han producido un impacto negativo muy importante en sus poblaciones, dado que nuestros relevamientos, tanto en Argentina como en Bolivia, nos están indicando que quizás las poblaciones ni siquiera alcancen esos niveles, es decir, que las exportaciones fueron realmente muy importantes. Y a la par de eso, las yungas, tanto de Argentina como de Bolivia, han sufrido en estas últimas décadas, a lo largo de quizás 40, 50 años del siglo XX, los últimos 50 años, una explotación forestal muy intensa. Y esto probablemente ha ido de alguna forma cambiando la calidad del hábitat para la especie. Son muy raros ahora los bosques maduros, que son el hábitat óptimo para la especie, por lo que creemos que esta actividad económica que ha sido y continúa siendo todavía muy difundida en las yungas de Argentina y de Bolivia, han tenido y continúan teniendo un impacto negativo sobre las especies. Nosotros lo que tratamos de hacer es de alguna forma crear conciencia dentro en este caso de la gente que vive acá, de que esta es una especie amenazada, que tiene problemas de conservación y que de alguna forma representa un patrimonio natural que de alguna forma ellos mismos poseen en esta zona y que puede ser un símbolo que pueda atraer quizás a gente interesada en venir a ver espectáculos como este, que son fantásticos, una congregación de aves
en cantidades impresionantes, no son espectáculos muy comunes actualmente, ¿no?, de ver. Entonces nosotros creemos que una forma de crear esa conciencia y de favorecer la convivencia es trabajar con la gente del lugar, brindándoles información y tratando de alguna forma de despertar esa sensación de que esto les pertenece, ¿no?, y que tienen que cuidarlo. Nosotros lo hemos enfocado a través de dos tipos de acciones principales. Por un lado, hemos empezado a trabajar con los más chicos. A lo largo del año viajamos a los pueblos aledaños al hábitat o dentro del hábitat de la especie, a las escuelas, a dar talleres y hacer obras de títeres. Y los personajes de la obra son personajes autóctonos, nativos de la selva de Yungas, por ejemplo, un mono caí, una lechuza, un tapir, un yaguareté. El humano también está interactuando, un guardaparque. El loro alicero es el actor principal, digamos, de la obra, ¿no? Que interactúa con los humanos, con las otras especies, y siempre se hace hincapié con los problemas que están sucediendo actualmente en nuestras selvas, o sea, la reducción de hábitat, la reducción también de las mismas especies. Dentro de la obra vamos queriendo enviar el mensaje, que nuestro mensaje llegue a los niños para hacer conciencia en ellos. Y por otro lado, estamos tratando también de trabajar con los adultos. Y eso lo hacemos de dos formas. Por un lado, tratamos de generar materiales de divulgación que hacemos llegar a prácticamente toda la comunidad. Y por otro lado, lo que hacemos es dar pequeños talleres con personas que puedan tener un cierto interés en este tipo de temas. Y ellos de alguna forma se vuelven digamos, un vínculo o personas claves que pueden amplificar el mensaje dentro de su comunidad. La idea es hacerlo en aquellos lugares donde nosotros identificamos que puede haber una relación muy estrecha entre el loro alicero y una población, como es el caso del fuerte. Ya lo hemos realizado acá en el fuerte, hemos programado una serie de actividades, de charlas, con gente especialista en distintos temas que dieron, digamos, un panorama bastante amplio de los problemas ambientales, no solamente referido al loro alicero, ¿no?, sino otras especies de la fauna, algunas especies que son muy cazadas, por ejemplo, en esta zona. Hubo una persona que vino a hablar de la parte de legislación, vino un representante de parques nacionales a contarle un poquito cuál es la importancia de un parque nacional, de un área protegida. Es decir, una serie de charlas que de alguna forma le pueden dar a la gente que ya tiene algún interés un panorama un poco más amplio y más concreto sobre este tema, ¿no? Por lo menos en Bolivia es una aceptación muy buena, porque muchas veces se pensaría que el hecho de ir unas cuantas veces no podría dejar el efecto que se desea, pero el hecho de que alguien vaya y le diga a una persona de que algo, un recurso natural es especial, ¿ya?, que está amenazado a nivel mundial, ¿ya?, y que ellos lo tienen ahí cerca, de cierto modo crea un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de orgullo que nos ha dado muy buenos resultados. Comunidades que ellos mismos ofrecen su infraestructura, sus escuelas, sus profesores para poder realizar estas actividades, comunidades que se pagan ellos mismos, sacan de su dinero para pagarse propagandas radiales alusivas al proyecto. Y bueno, el interés que se ve en los niños de participar, las preguntas que te hacen, eso seguro que bueno, a nosotros como conservacionistas nos paga, ¿no?